médico, en realidad, ¿no? Gabino Barreda. Sí, adelante, David, sí. Este médico, ¿no? Gabino Barreda, en realidad es, pues, ¿cómo les podría yo decir? Tiene una formación ilustrada, ¿no? Porque es profesionista, él estudia medicina, ¿no? Y en esos estudios que tiene de medicina, de pronto logra viajar hacia Francia, en donde conoce, entra en contacto con la filosofía de Augusto Comte, ¿no? Él propiamente no es un filósofo, sino que él más bien él es un médico, pero que tiene una formación ilustrada, ¿no? Piensen otra vez un poco de nuevo, ¿no? Que los únicos civiles, y esto va a ser muy importante en la oración de Gabino Barreda, por eso es cívica, ¿no? Es una oración civil, porque se va a recalcar el papel de la sociedad civil, ¿no? En los asuntos de la política. Una cosa que lo hemos visto en la historia, y Gabino Barreda lo señala varias veces, parece que este aspecto o este estamento de la sociedad mexicana no es tomado en cuenta. Vamos a decir ahora en el siglo XXI, podríamos decir, bueno, pues es un profesionista, ¿no? Y en el gobierno de Porfirio Díaz, de Porfirio Díaz, en el gobierno de Benito Juárez, se le encarga el ayuntamiento de Guanajuato. Y es en esa ciudad en la que hace su oración cívica, o digámoslo así, su discurso en el marco del aniversario de los 46 años del México independiente. O sea, México apenas va a llegar a los 50 años de vida independiente. Es decir, estamos hablando que México concluye su proceso de independencia en 1921, perdón, en 1821, ¿no? Y la oración cívica se da el 15 de septiembre, la madrugada del 15 de septiembre, 16 de septiembre de 1867. Entonces venimos del 21 al 67, han pasado 46 años. ¿Y qué ha sucedido en esos 46 años? Bueno, pues México pierde la mitad del territorio, más de la mitad, ¿no? 60% del territorio, con la invasión norteamericana en los 40, ¿no? Eh, hay un imperio que, bueno, primero es un imperio, ¿no? El imperio de Iturbide, que pues también ahí fracasa esa idea del imperio y hay una lucha, de nuevo, España regresa, ¿no? Vuelve a intervenir a México y pues se vuelve la guerra civil, etcétera. Estados Unidos interviene, nuestros caudillos ahí, Santana y toda esa gente, pues de lo que Miramón, pues de lo que se trata pues es de vender la patria y pum, ¿no? Son los grandes traidores del siglo XIX, supuestamente, ¿no? Y eso es lo que sucede y viene la guerra de reforma. Fíjense, en un periodo de menos de 50 años, México ha sido intervenido 5 veces. México se declara independiente con Iturbide, ¿ok? Pero inmediatamente los españoles planean volver, ¿no? E intervienen. El puerto de San Juan de Ulúa, etcétera, y Veracruz, Iturbide los repele, etcétera, pues se arma una casta de ejércitos de la cual va a salir Miramón y va a salir Santana, ¿no? Se disuelve el imperio, y de los caudillos quedan otra vez Santana siendo presidente, pero con esas ínfulas de emperador, etcétera, la guerra contra Estados Unidos, se pierde el territorio. Bueno, la guerra de Estados Unidos, pues ya otra segunda intervención, ¿no? Luego tenemos la intervención francesa, la primera intervención de Francia, junto con España, vuelven, ¿no? Y luego la intervención de Francia con el Imperio Austrohúngaro, con Maximiliano. No son 5, son 4. Bueno, estoy exagerando. Un poquito falta, ¿no? En menos de 50 años.
esto es bastante relevante porque el siglo XIX, según la interpretación que nos va a dar el propio Gavino Barreda, en la cultura, en la mentalidad de los mexicanos, solo existían como dos moods, ¿no? Solo existían dos modos de ser. Pelear toda la vida, ¿no? Estar en guerra, u obedecer ciegamente. Eso es lo único que sabían hacer los mexicanos. O pelearse, estar toda la vida en guerra, o obedecer de tipo colonial, sometidos, ¿no? Entonces, pues frente a eso, pues obviamente las potencias se aprovechan, ¿no? Aprovechan esa incapacidad del pueblo mexicano para organizarse. Y entonces, bueno, pues en esta oración cívica, en 1867, ¿no? Pues tenemos justamente que en ese mismo año, pero el 14 de junio, es decir, unos cuantos meses antes, se acaba de dar el fusilamiento en el Cerro de las Campanas del archiduque Maximiliano de Habsburgo. Apenas unos cuantos meses antes, ¿no? Junio, agosto, septiembre, 2 meses o 3 meses antes. Se acaba de dar el fusilamiento de Maximiliano. Entonces cierra el proceso de la segunda guerra de religión que ha tenido México, que es la guerra de reforma. Porque la primera fue la guerra de independencia. Y la segunda guerra de religión es la guerra de reforma. Y esas, si ustedes leyeron ahí, van a ver que hay como una especie de anticlericalismo muy fuerte por parte de Barreda, ¿no? Un rechazo muy fuerte al fuero que tiene el clero. Y eso va a ser muy importante, pero no va a ser el único enemigo de Barreda. También va a ser el ejército, la casta militar. Si ustedes ahí pudieron leer la carta, esta oración y todo, se van a dar cuenta como que hay un gran anhelo de igualdad, ¿no? De que por fin los seres ciudadanos mexicanos sean iguales ante la ley. Eso es un poco el triunfo, ¿no? De la revolución del 57, perdón, no de la revolución, sino de la constitución de 1857, la constitución liberal, ¿no? Que firma Valentín Gómez Farías. La constitución que perduró hasta que llegó la de 1917, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Como ese deseo de que un país como México, que viene de un pasado en el que venimos de una sociedad, hay que decirlo abiertamente, de castas, ¿no? En el que sí hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de última, de undécima. Sabemos aquí quiénes son los de primera, ¿no? Todavía seguimos viviendo esa sociedad de castas heredada, ¿no? El otro día hablaba con un alumno que me decía, oiga, profe, hay sus inquietudes que tenía. Y ya después de la tutoría, pues a mí me vino como esa reflexión, ¿no? Dije, ¿cómo esta clase de preguntas no la tienen, por ejemplo, estudiantes del TEC, ¿no? O estudiantes de la Ibero? Porque él estaba como muy nervioso de que no sabía escribir y le daba pena hablar y todo, porque pues se sentía menos, ¿no? Según yo lo iba escuchando. No sabía y que pues ahí como que no había leído lo suficiente y como que yo decía, no, no es que tú sepas, lo que te falta es más seguridad en ti mismo. Entonces ya luego dije, bueno, pero esas cosas yo, cuando he dado clases en otras escuelas, pues los chavos de esas escuelas son unos burrazos, pero pues no tienen ese complejo, no sé si me explico, ¿no? Al contrario, hasta mejor cállate, ¿no? No ni sabes, ¿no? Son los criollitos de las sociedades actuales, ¿no? Son los criollos, Como el así. video de hoy, ¿Cómo, perdón? como el video de leer es, solamente te da estatus. Me los mandan para provocarme, de veras, eso sí, y saben que sí caigo, eso es lo peor. Saben que soy muy débil y caigo. No, pero
O sea, tú sabes que pues, si vas en la Ibero, pues ya entraste a un rollo social distinto que si sales de la UNACH. Pues eso se sabe, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Yo tenía compañeros de la UAM, diseñadores gráficos, que eran buenísimos, pero llegaba el cuate con el título de la Panamericana o de una escuela así privada, ya sabes, puro nice, ¿no? Puro güero y así. Nuestros criollitos. Y ellos tenían así rápido el trabajo, aunque fueran unos pelmazos. Entonces, ese anhelo de que, oye, pues la sociedad, porque así fuimos, así fue la sociedad de la colonia, ¿no? Los peninsulares, ellos eran los que gobernan, los que estaban en España, que ni tenían nada que ver con América, ¿eh? Que es lo peor. O sea, ni siquiera vinieron a América aquí a ver cómo eran estas tierras, averiguar, nada. Vivían allá en España y desde allá gobernaban un lugar que ni siquiera sabían cómo era. Y los que vivían acá, ya nuestros criollos, ¿no? Pero que eran hijos de los españoles, de los peninsulares, de los europeos, pues siempre eran los de segunda, ¿no? Los de segunda clase. Pues ahí tienes al cura Hidalgo, ¿no? Ahí tienes a Morelos, pues pues sí, eran criollos, pero nunca iban a llegar al poder, ¿no? Así como Aldama, ¿no? Pues, o sea, sí, ocupaban ciertos lugares en la política, pero no iban a ser virreyes, no iban a ser los dirigentes de la sociedad, por supuesto que no. Eso estaba para los que venían de Europa, para los peninsulares. Y esa sociedad de castas se heredó esa sociedad de castas, ¿no? ¿En dónde se hereda, según Gabino Barreda, esa sociedad de castas? Porque aquí en México, de veras, hasta hay un diccionario, creo que el Colegio de México lo hizo. Hay un biombo, incluso creo que en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, allá en la Ciudad de México, en el centro, hay un biombo, ya saben, una de estas separaciones, un biombo, ¿no? Que tiene pintadas todas las castas de México, son como 30, ¿no? Que si los negros con los españoles y la española con el colorado y que si el colorado, y tenemos como 30 castas, ¿no? Y cada una de esas pues tenía su lugar en el mundo social, ¿eh? O sea, y era inamovible, inamovible. Ustedes lo ven en los santos aquí de Latinoamérica, este santo bien famoso de el Perú, San Martín de Porres, ya ven que es negro, ¿no? Pues es mulato, pues su padre era tratante de esclavos y su madre pues era una negra y él es negro. Y él amaba a Dios y quería meterse al convento y todo, pues nunca pasó de ser un X, porque él no podía entrar a ser un religioso de a de veras, porque eso estaba solo para cierta casta, ¿no? Los blancos o los criollos o otros, ¿no? Los negros, los mulatos, pues jamás. Nunca lo dejaron ser un sacerdote, ¿no? Fíjense, nunca fue sacerdote, a pesar de que era el más santo de todos, ¿no? Nunca fue, jamás, ¿no? Y le dieron ahí hasta, lo ven, ¿no? Le ponen su escobita ahí, porque pues eso se lo ponen ahí de criado. Órale, ahí te vamos a dar tu lugar ahí, que seas tú el criado del convento. Porque no había más para él, ¿no? O sea, no había otro camino social. No podía ascender, incluso en ese estatus religioso, ¿no? Entonces, esa sociedad de castas, según que heredamos de la colonia, se expresa sobre todo en el fuero que reclama la iglesia y en el fuero que reclama los privilegios que reclama el ejército, la casta militar. Ellos quieren ser tratados diferentes a todos las personas, todos los demás. Que se les trate de una forma diferente a los religiosos, los clérigos, etcétera, que a ellos no se les apliquen las leyes, que ellos tengan otras leyes diferentes que nosotros no podamos imponer sanciones, ¿no? Y el ejército lo mismo, ¿no? El ejército se rige por sus propias leyes y pues aquí, pues si hay golpe de Estado, si hay traición y toda la Constitución no vale nada porque el ejército se rige bajo su ley marcial propia. Igual que la iglesia, ¿no? Se rige por el Papa, el Vaticano, sus leyes, el código canónico y se acabó. No va a estar aceptando ahí que la Constitución de México, por favor. Entonces, fíjense, ahí está esa lucha, por eso esa idea de civil es tan importante. Está tratando de construir un mundo en el que sean los ciudadanos civiles, no los clérigos, ¿no?
ni los militares, sino los civiles, los que dirijan pues, el futuro del país, ¿no? Porque si van a ser los militares, pues estamos perdidos. Nuestros militares son de 1/10. Uno perdió la mitad del territorio, el otro, mira, están matando entre ellos, vamos a acabar muertos. Y luego le dejamos la iglesia que siga a control, pues eso se acabó, ¿no? O sea, no tiene sentido, pues. Entonces tiene que ser la sociedad civil. Así llamada, ¿no? Pues sí, yo creo que ese es como el sentido de esta historia, ¿no? De Gabino Barreda, que es poblano. Él es poblano, ¿no? Nace en Puebla en 1818 y muere en la Ciudad de México en 1881. Y bueno, el periodo en el que estudia en París es justamente de 1812 a 1848. Y toma algunos cursos con Comte, ¿no? También, en 1850 y 1851. Es cuando viaja, ¿no? Hacia esos lugares de París. Y bueno, Juárez, en ese anhelo, ¿no? Digamos, de implantar un gobierno civil, es decir, un gobierno que no esté basado en el ejército, ni que esté basado en la religión, llama a varios, no solo a Gabino Barreda, a su gabinete. De hecho, no es Benito Juárez quien directamente llama a Gabino Barreda, sino que Antonio Martínez de Castro, que es un funcionario del gabinete de Juárez, me parece que es el secretario de Instrucción Pública, el secretario de Educación, le llamaríamos ahora, manda llamar a un grupo de científicos, de ilustrados, ¿no? Personajes que pues, han destacado en la ciencia, en fin, que tienen sus profesiones, eh, entre los que destaca pues, el doctor, el médico, Gabino Barreda, ¿no? Para formar un plan de la escuela de educación básica, perdón, de educación media, que es la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, en ese momento, ya cuando Gabino Barreda entra en contacto con el gobierno de Juárez, y por ahí justamente al finalizar este año, en 1867, se le nombra a Gabino Barreda, perdón, en el 68, perdón, en el 18 de enero de 1868, se le nombra a Gabino Barreda el director de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Que pues lo sabemos, es el centro del positivismo en México, ¿no? O al menos ese es un poco lo que nos dice la historia, ¿no? Que ahí, sin embargo, digamos, también el propio Gabino Barreda no las pasa tan bien. A la muerte de Juárez, que se da en el 72, el propio Gabino Barreda es expulsado de la Escuela Nacional Preparatoria, a pesar de haber sido él parte de los que formaron tanto la Ley de Instrucción Pública en el 67, a finales de ese año, en este grupo que les he dicho que Antonio Martínez de Castro congrega. Están varias personas, aquí les voy a decir algunos nombres, miren, incluso hay nombres de calles, ¿no? Por ejemplo, de la colonia Doctores. En la colonia Doctores, allá en la Ciudad de México, hay una calle que es muy famosa que se llama Río de la Loza, Doctor Río de la Loza. Y claro, el doctor Leopoldo Río de la Loza, pues fue uno de estos, eh, digámoslo así, abogados, magistrados, ¿cómo le podríamos decir? Jurisconsultos, ¿no? Doctor en Derecho, constitucionalista, ¿no? Que se integra a ese grupo. También está, por ejemplo, José Díaz Covarrubias y su hermano Francisco Covarrubias, también bastante famosos, ¿no? Son ingenieros civiles, y pues el doctor Barreda. Bueno, pues esta ley de instrucción pública que funda la Escuela Nacional Preparatoria es la Ley Orgánica de Instrucción Pública del DF del 2 de diciembre de 1867.
cuyo lema es amor, orden y progreso. ¿No? Ahí tienen el lema positivista, ¿no? Ese es el espíritu que va a guiar a esta ley. El lema amor, orden y progreso para la instrucción pública. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede después de que Gabino Barreda sale de la universidad, de la Escuela Nacional Preparatoria y organiza todos los planes de estudio de acuerdo con Comte? Bueno, se forma una asociación, ¿no? De gente que, a pesar de que el propio Barreda ha venido a menos, se forma una asociación llamada Asociación Metodófila Gabino Barreda. Y es de esta asociación metodófila, Gabino Barreda, que se funda en 1878 con Porfirio Parra. Porfirio Parra en ese entonces era embajador en Alemania. Bueno, no era Alemania, era el Imperio Alemán, o el Imperio Germano, me parece. Porfirio Parra funda esta asociación, y de esta asociación metodófila, que digamos podríamos decir algo así como los amigos, ¿no? De Gabino Barreda, sale la primera generación de positivistas mexicanos, no de la Nacional Preparatoria. A pesar de que en la Nacional Preparatoria se funda todo el proyecto, ¿no? De una educación de corte positivista, los que realmente aceptan la doctrina comteana, los primeros positivistas mexicanos, van a salir de esta asociación metodófila inaugurada por Porfirio Parra, y aquí también hay varios nombres, ¿no? Por ejemplo, está Luis Ruiz, Marcel Fidrel, ¿no? Está Miguel Sina, ay, aquí Manuel, Miguel, ya no sé qué le puse. Bueno, lo importante es que tienen una revista, fundan una revista, y la revista se llama justamente así, Anales, como es, ¿no? El registro por los años de la Asociación Metodófila Gabino Barreda. Y es en esa gaceta donde publican la oración cívica que Barreda había dictado años atrás, en el 67, allá en esa ciudad de Dolores Hidalgo, ¿no? Dando el grito de Dolores, conmemorando el grito de Dolores en la ciudad de Dolores Hidalgo, ¿no? Allá en Guanajuato. Entonces ahí se publica por primera vez esta oración cívica, digamos, pues un poco porque, pues vean, las condiciones realmente no han sido, digamos, como tan favorables, ¿no? En realidad, o sea, o bueno, no parece que las cosas hayan cambiado mucho, ¿no? Desde que lo dijo hasta el 1878, casi 10 años después, ¿no? Pues no, parece que no han cambiado mucho las circunstancias. Ya hasta la dictadura de Díaz, ¿no? Por ejemplo. En fin, entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. Y miren, pues ahorita está así como muy de moda, yo perdonen que diga estos comentarios, ¿no? Pero ya ven que ahorita está así como muy de moda esto de hablar de que la cuarta transformación y que transformación de cuarta y todo, ¿no? Y si uno piensa, digo, no quiero yo sonar muy pesimista, ¿no? Ya ustedes me criticarán. Pero, a ver, vamos a pensar, ¿no? Dice que es la primera transformación, pues fue la independencia, y la independencia, pues, fíjense en lo que se convirtió, ¿no? En una guerra religiosa, en un imperio que nos trajo una guerra religiosa, y bueno, pues ni modo, pues ahí quedó, ¿no? O sea, nos liberamos de la corona española para entrar en una guerra de religión. Entonces, pues transformación así como, pues no hubo, ¿no? Así como para bien, quiero decir. Bueno, ya luego la segunda transformación, el gobierno de Juárez, las leyes de reforma y todo, pues eso dio lugar al porfirismo. Se le quitan los bienes a la iglesia, se pasan a manos de privados, ¿y qué es lo que se crea? Latifundios, enormes haciendas, extensiones gigantescas de tierra, ¿no? Pues ahí viene la revolución, pues ya lo sabemos.
tú le quitas los bienes a la iglesia, se los das a los privados, y los privados mexicanos, ¿qué es lo que hacen? En lugar de hacer industria, hacer lo que convierten en haciendas, se convierten en señores feudales de su pueblo, o sea, porque pues vivimos todavía en el mundo del siglo XV, ¿no? Aquí ya llegó el caballero andante en su casa y tiene 50,000, porque además es dueño de las vidas de la gente, ¿no? Todo el territorio y todo eso es mío también, o sea, te lo quitas de las iglesias, lo pones en personas y se vuelven hacendados. Transformación, pues tampoco como que hubo, ¿no? Y luego tienes la tercera transformación, supuestamente, que es la Revolución Mexicana, y nos dio al PRI. Pues bueno, ya no estamos esperando la cuarta, ¿no? A ver, por favor, así como que mucha transformación y todo, yo creo que ha sido un poco medio fracasadas las transformaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el rollito. Perdonen mi espíritu, es que hace mucho calor en octubre, no sé a qué se deba, pero sí, así lo pienso. Han sido intentos muy fallidos, ¿no? Y pues han costado enormidades. Entonces, de nuevo pensar, ya ni sabemos, la transformación del clima, pues es la única que estamos esperando. Bueno, quisiera hacer aquí algunas precisiones históricas, ¿no? Antes de pasar ya a las cuestiones más de la oración cívica y tal vez escucharlas acerca de cómo les fue con su lectura. El periodo de las leyes de reforma, de la proclamación de las leyes de reforma, ¿no? Esto es importante. Se da en dos periodos, ¿no? Que van de 1857 a 1863. Leyes importantes emitidas por Juan Álvarez, una ley muy importante, por Ignacio de Comonfort, también otra ley importante. La ley Juárez, esta va a ser muy, muy relevante, porque va a ser una ley que va a convertir al Estado en el dictaminador de los acuerdos civiles y los contratos mercantiles, ¿no? El Estado es el que va a sancionar los acuerdos de matrimonio, los contratos matrimoniales, ¿no? Y al mismo tiempo el registro del mundo social, las actas de nacimiento, ¿no? Porque pues antes no había eso, eso lo hacía la iglesia, ¿no? Todavía, y para que vean cómo persiste ese mundo arcaico, todavía mi abuela, no les voy a decir su nombre porque ni se llama así mi abuela, pero mi abuela, sí, porque ya cuando vas a la fe de bautismo, que era el verdadero documento que había en esa época, pues no se llama como se llama en su acta de nacimiento, ¿ah? Porque hasta que tenía 10 años, la abuela, pues creo que hasta que se casó con él, o ya que tuvo que sacar una herencia o algo ahí le pasó, tuvo que sacar su acta, ¿no? Porque pues no tenía. Y tenía acta de bautismo, ¿no? Ay, porque en el bautismo, ya sabes, te dan tu nombre y todo eso que se le hace, ¿no? Bueno, ya hace mucho que no voy a un bautismo, pero supongo que no ha cambiado mucho de que te avientan el agüita y te dicen, ahora te vas a llamar, pues, Paquito, o como sea, ¿no? Este, el acta de defunción, pues se muere, a ver, los panteones, ¿no? Es la ley Juárez, la administración de justicia. A ver, se murió, pues, ¿qué tal que era ateo? No lo quieren enterrar, lo quieren quemar en un hoyo, pues órale, que lo hagan con la ley, ¿no? Aquí no, nada de que el panteón y todo, y de que si es ateo no lo entierras, para nada, los panteones son del Estado, son municipales, ¿no? Pertenecen al municipio. Entonces, esa ley, pues obviamente, ¿no? Esa es del 23 de noviembre de 1855, trajo grandes consecuencias para su aplicación, pues es parte de la guerra más encarnizada de las leyes de reforma, la ley Juárez, ¿no? También está la ley Tejada, la ley Sebastián Lerdo de Tejada, que es la ley de la desamortización de los bienes. Esto que les he dicho, ¿no? Se le quitan los bienes de la propiedad de la iglesia. Todos los conventos, todas las iglesias, todos los terrenos de la iglesia pasan a ser propiedad del Estado.
obviamente, pues eso no le gustó a la iglesia, ¿no? Pues, obviamente, ¿quién le va a gustar? Todavía esa ley sigue, ¿no? O sea, es vigente. Por ejemplo, yo me acuerdo que un día me agarré casi a golpes con un sacerdote. No, no a golpes, ¿no? Pero pues, era ya una cosa ahí muy agresiva. Porque estábamos con una antropóloga ahí y etnóloga averiguando unas cosas en un convento y ya nos estaba corriendo. No, ustedes no pueden estar aquí, que no sé qué. Esto es propiedad federal. Tú no me puedes correr. A ver, aquí me puede sacar un policía. Usted no me puede sacar. Y si el policía me va a sacar, pues que saque con una. Pues yo estoy en un museo. Esto es parte de la ley federal. Pertenece al Estado, ¿no? Porque ya el museo, bueno, ya la iglesia tenía como 300 años, ¿no? Entonces ya forman parte del catálogo de Lina. Ya no son de la iglesia, son de Lina, como monumento histórico, ¿no? Entonces yo estoy aquí viendo el monumento y aunque yo sea ateo, pues, claro, con respeto, ¿no? No estoy encuerado, ni pues, como vas a un museo, ¿no? Pues, ¿cómo vas a un museo? Pues con ropa, ¿no? Sí, pero no voy a echar relajo ni ruido, bueno, tienes respeto, pues, entiendes, ¿no? Es racional. No, no puede estar aquí, entonces ya era una cosa ahí medio fea, pues oye, no le pertenece a la iglesia, esto no es de usted, esto es del gobierno. Entonces, si tienen que hacer, por ejemplo, un arreglo en la iglesia, el padre no puede así como, ah, no, vamos a poner aquí otro cuadro, no, 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 él tiene que avisar a los de Lina para que a ver si se puede o no se puede, porque ya ellos son los que saben. Fíjense, ¿no? Esa ley fue muy importante, pues la ley Lerdo, ¿no? La ley Lerdo de Tejada de la desamortización de los bienes. Y la ley Fragua. La ley Fragua a mí me llama mucho la atención. Cuando yo leí este dato, realmente me impactó. Se los confieso abiertamente. La ley Fragua es la ley de la libertad de imprenta, la libertad de expresión. Hasta el 28 de diciembre de 1855, en México no había libertad de expresión. Bueno, todavía, ¿no? Si pensamos que Televisa o TV Azteca o los demás son la libertad de expresión, ¿no? Pero no había todos los libros, toda la imprenta, todos los periódicos, todo lo que exista, así en términos de comunicación, el espacio público. Acuérdense, esta es la idea, por eso a mí me impactó, porque esto es por lo que lucharon los ilustrados franceses. Esto es la cosa de Kant, del uso público de la razón. No había. Kant, estás hablando de un filósofo del siglo XVII, XVIII, ¿no? El XVIII. Aquí, 100 años después, casi 100 años después, apenas la primera ley de libertad de expresión. Para que tú pudieras tener tu imprenta, ¿no? Pudieras hacer tus libros, hacer tus periódicos, tus revistas, ¿no? Imagínense, o sea, tenemos bien poco, ¿no? Eso es también un poco como, a veces me desespero mucho de México, pero digo, pues es que somos un país muy joven, ¿no? También. Y así que uno diga, libertad de expresión, o sea, realmente, digo, más allá de los chismes que les digo de Televisa y eso, pues, o sea, realmente tenemos ese poder de usar nuestro intelecto, nuestra razón en un ámbito público aquí. En sociedades como, yo pienso como la chapaneca, aquí cuántas veces la gente no me dice, no digas eso, se va a enojar. ¿Y por qué no? Pues si es lo que pienso. Pues, si él piensa otra cosa, pues tiene derecho a pensarlo, pero yo pienso esto. No lo digas, se va a enojar. ¿Y qué tienen que se enoje? Pues yo también me enojo con que me digan que irle a la América está mal. Pues, está malísimo ir a la América, por supuesto. Pero pues cada quien puede pensar lo que quiere, es dueño, es libre de opinar lo que tú quieras. Todavía, ¿no? Yo a veces pienso que sí somos sociedad en México, como sociedad, ¿no? En el que la libertad de expresión es una cosa muy limitada. No, porque, o sea, la libertad de expresión implica también, pues, saber usar logos, ¿no? Y un pueblo como el nuestro, tan analfabeta, pues, ¿cómo vas a ejercer esa crítica pues, si no sales de Chespirito? Digo, con respeto, la verdad, o sea,
pero es una realidad que a mí sí me atormenta. Digo, bueno, Dios mío, ¿por qué no? ¿Por qué me hiciste ser así, no? Pero bueno, pues ya luego me consuelo diciendo, pero somos un país joven, tenemos poco tiempo, ¿no? En esta cosa, o sea, aquí si tú haces un periódico contra una persona, pues ya te matan, ya te desaparecen, ya no vales nada. Imagínense, ¿no? Pues, ¿qué libertad de expresión puede haber? Pues hace un periódico contra alguien, pues yo lo hago contra él también, pues de eso se trata la crítica, ¿no? ¿A quién le tiene miedo? Pues, es la libertad. Y yo tengo que ser responsable de lo que digo y de lo que pues es el espacio público, pues, ¿no? Pero ¿quiénes pueden usar ese espacio público? O sea, en esa, es una élite, ¿no? O sea, es una élite ilustrada, realmente. Yo a veces lo pienso, ¿no? El otro día leía un dato también que me trastornó. Este, de los 100 que están en la primaria, 3 llegan a la universidad, 30 llegan a la universidad y 3 son los que salen. Y uno dice, bueno, pues este aspecto de ilustración y tal, ¿qué onda? ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Qué? Y además, ¿en qué se convierten nuestras élites, no? Bueno, perdón porque hasta ya se me están haciendo las ojeras de mapache, pero pues nuestras élites tampoco son muy modernas, ¿eh? Yo he tenido la desgracia de que me han invitado gente encumbrada en ciertos aspectos, digo, como colado, ¿no? Digo, no me conocen, me ven cucaracha, ¿no? Tiene cara de violador, pero, pero, tienen hasta sirvientes, así con uniforme y toda la cosa. A mí me parece más moderno una persona que por sí mismo, individualmente, vive su vida a él mismo autónomo, que necesita del trabajo de otro para vivir. La verdad es, perdónenme, pero... Y esas son nuestras élites, artísticas, intelectuales, bueno, políticas ni se diga, ¿no? Ni se diga. Muy poco modernas. Realmente hay como una especie de arcaísmo bien gacho. Miren, no, hasta un día me peleé con una amiga. Es que es una cosa social que yo la verdad sí sufro, ¿no? Mi amiga es profesionista, tiene su carrera y tiene su especialidad, es médico, y tiene su especialidad y todo. Y un día vi como a su chofer, que es un zoque, es un indígena zoque, ¿no? Este, no, hombre, le puso una, pero así, que de veras, a mí hasta me dio vergüenza, ¿no? Ay, Dios mío, ¿no? Empezó a zurrar. Zurrar es una palabra muy castiza, ¿eh? No, no, no piensen en otra cosa. O sea, le dio una zurra, pues, ¿no? Le dio una zurra enorme, ¿no? Y le dije, oye, amiga, ¿cuánto le pagas? No, pues es que le doy 2,000 pesos aquí. ¿Y cuánto tiempo trabaja? De 8 de la mañana a 10 de la noche. Oye, pero pues tú no eres dueña de su vida. Por, dos, por 8,000 pesos, ¿tú crees que vas a ser dueño de la vida de alguien? Creo que estás muy mal, ¿no? Se ofendió obviamente conmigo, ¿no? No, es que si tú no los tratas así, tú no sabes, obviamente, ¿no? Está bien, perfecto. Pero bueno, este cuate, muy amable y muy chido y todo, ¿no? Pero nos llevaba, nos traía el chofer, era la nana, era el que hacía de comer, era todo, ¿no? Y además la vacinica de neurosis de la señorita. Oye, pues por 8,000 pesos, oye, por favor, ¿no? Eso vale la vida de una persona en México, de veras. Es increíble. A mí me dio pena. Y cómo esas sociedades, así, que somos de nuestras élites, porque es una profesionista, o sea, no es alguien que tú estás diciendo, ay, no tiene educación, es una cualquiera, la trataron re mal. No, pues oye, cobra muy bien por su trabajo, o sea, viaja por el mundo, lo que tú quieras, sí, pero, oye, en nuestras sociedades realmente no hay ese trato igualitario, ¿eh? No lo hay. A mí me parece más digno este cuate,
que trabaja con sus manos y vive su vida propia, que digo, es amiga, ¿eh? Pues es mi amiga, se lo dije en su cara, por eso es mi amiga. Increíble, ¿eh? Pero bueno, ya no me voy ya hasta de veras, hasta me trae recuerdos ahí muy poco gratos. Y bueno, pues no todos tienen acceso al espacio público, la verdad, no todos tienen acceso. A ver, este muchacho que me dé su opinión aquí, sobre qué piensa del país. Pues, pues, oye, ¿cómo? Si te la pasa siendo el sirviente de los demás, ¿cuándo va a tener tiempo para reflexionar, para ponerse a estudiar? Pues jamás, siempre va a ser un esclavo. Entonces, ese punto a mí sí me puede mucho, como esa idea de que es a través del el uso público de la razón que los seres humanos logramos cierta igualdad. Pero ese uso público, pues tiene que estar acompañado de condiciones materiales, ¿eh? O sea, es no nada más, ay, sí, te abre tu periódico y di lo que tú quieras. Pues, oye, pues, si no tienes que comer, si te tratan como una piltrafa en la sociedad, eso de que saquen a los indígenas aquí como de México, está muy bonito para la foto, pero realmente no creo que, este, realmente hayamos hecho algo porque los pueblos indígenas expresen ellos su propia cosmovisión, su propia idea, su propia onda, ¿no? En fin, ya no me voy a dejar llevar por la amargura. Me da coraje, me da coraje. Son cosas que uno tiene que vivir. Y bueno, pues te hacen sensible, ¿no? Para que vean cómo es la sociedad en México. Yo creo que nos hemos dado cuenta, todos tenemos esta clase de historias, ¿no? O que te traten siendo a ti que eres prieto, ¿no? Estás así todo feo. Y digo yo, porque ya aquí hasta en confesión, ¿no? Una de las cosas que me ha gustado mucho, por ejemplo, de vivir acá ahora en Chiapas, es que las chavas que he conocido no son como las del DF. O sea, ahí lo único que les importa es cuánto dinero tienes, qué tan importante eres, en dónde trabajas, ¿no? ¿Qué tan güero, qué tanto has viajado, qué tanto conoces, ¿no? Aquí yo pienso que no, salí con una chava que pues, nos fuimos al río, ¿no? X, comimos un pollo, nunca me dijo, oye, llévame al cine, quiero un Starbucks, ¿no? Este, trátame como si yo fuera la reina del... No, muy chido, ¿no? Nunca me preguntó cuánto ganas, ¿no? O sea, cosas muy padres. Y eso yo le agradezco. Siento que dentro de todo aquí estamos, no hemos caído tan bajo en esa depravación, ¿eh? O sea, porque, miren, hasta el güey del microbús allá en la Ciudad de México trae a su chalán. Ya, el güey del microbús es la escala social más baja que uno podría imaginarse. Y hasta ese tiene al que lo humilla, que le ande ahí albureando o poniéndolo a recoger el pasaje. Vean cómo ya está permeado es el espíritu absoluto de México. Perdonen, fin de esto. Ya, ¿qué se quería lograr con estas leyes de reforma? ¿Cuál era la idea de las leyes de reforma? Y aquí es donde entra el punto importante, ¿no? Yo creo que es algo interesante con este proyecto de leyes de reforma. La idea de una unidad nacional, del ser humano, de crear un ser humano mexicano. ¿No? Es decir, tratar de configurar la identidad de lo que es el mexicano. Acá está, para que vean cómo ese problema continúa, tengo yo un mito enorme, enorme, y vean cómo titula el propio Bolaño la primera parte de este mito. Mexicanos perdidos en México. Y ya si uno tiene así un poquito de imaginación, dices, claro, resulta que la máxima novela mexicana la escribió un güey que era chileno, porque los mexicanos no saben lo que son, no saben lo que son, están perdidos en México, no saben qué son.
vean, ¿no? O sea, el poder de la novela de los detectives salvajes, que es enorme, para mí es de los máximos, ¿no? Hagan de cuenta, dicen por ahí, ¿no? Es como la Rayuela de nuestra generación, algo así, ¿no? O sea, sí, está bien, las comparaciones que quieran. Yo adoro esta novela. Pero vean, ¿no? Más adoro esto, pues es la máxima novela de la literatura mexicana y de lo que significa el país México, la cultura, ¿no? El movimiento que hay en los 70s, etcétera, en México, y le escribe un chileno que viene exiliado, o sea, que ni siquiera tiene la cultura de México, nada. Porque los mexicanos no se hallan, no encuentran su ser. Digo, yo sé que estoy usando literatura, ¿no? A lo mejor el aspecto filosófico le hace falta más conceptual, pero para que vean cómo sigue siendo un problema, ¿no? O sea, la búsqueda de una identidad nacional. ¿Qué nos identifica ahora como México? La selección de fútbol, porquería, ¿no? De veras, o sea, el patriotismo de México es eso, oye. Porque a mí me tocó, era yo niño y estábamos viendo la televisión y me decía mi tía, levántate, está el himno mexicano. Y yo, pues, ¿pero por qué? Si estos güeyes están pateando un balón. No, es que es México, ¿qué no quieres tu país? Entonces yo era como que le tenían más respeto a eso que a la escuela, ¿no? Así como de, órale, ¿no? Vean nuestro, pero tampoco es que querramos así tanto a México, ¿eh? O sea, es como patriotero, nada más, así como porque, ay, sí, soy mexicano, ¿no? Ah, sí, viva México. Pero a ver, ¿quién sabe quién es Tlacaele? ¿Cuántos de nosotros conocemos los poemas de Nezahualcóyotl? O la historia del país, ¿no? O de aquí de Chiapas, ¿ya para qué le hacemos? ¿O quién se interesa por saber los pueblos mayas? Entonces, el propio doctor Madrigal lo dice muy amargamente, lo que más coraje me da es que esto que está aquí, lo vienen y lo estudian los de Alemania, y nosotros estamos con que Britney Spears y no sé qué. Vean, fíjense, ¿no? El doctor Madrigal también tiene su lado, pues sí, pues uno se queda así como, ¿por qué le gusta la filosofía maya, no? ¿Sabe? Ha estudiado y todo. Entonces, pues, nosotros no tenemos como eso, pero sabemos, ay, tampoco es que querramos mucho, ¿no? Nuestra tierra, pues vean cómo está de contaminado todo donde nos paramos. Si amáramos nuestra patria, pues el río Sabinal no sería el desagüe que es, si amáramos el entorno, ¿no? O bueno, ya no quiero más, pero este, fíjese ahí, ¿no? Está esa idea, esa búsqueda de identidad del mexicano, del ser nacional. Y saben que esto sí es bien importante, esto es bien importante, porque esa identidad, México, en su aspecto conservador, nace con el catolicismo. La identidad mexicana está asociada a la religión católica. Hernán Cortés, ¿no? Pues, ahí está, ¿no? El fundador de la patria, ¿no? Porque él está ligado a que la identidad de México es ser guadalupano, ser católico, ¿no? Acuérdense, la bandera del ejército trigarante, ¿no? Libertad, paz y religión. Religión católica por encima de todas otras, ¿eh? Igual que Morelos en sus sentimientos de la nación. Religión católica por encima de otras. Entonces le vamos a quitar a México esa identidad religiosa mexicana, que es el catolicismo mexicano, propio de México, que ni es español, ni es el de Europa Central, ni el del Vaticano, ni nada, sino es el de México, el propio de México, así tipo Marcial Maciel, hagan de cuenta, el de México. O sea, ser católico en México tiene su peso, pues. Hemos dado muchos santos, no por nada el Papa visitó muchas veces México, porque México tiene una identidad muy fuerte con los católicos, ¿no? Ya les digo, otra anécdota, o otra compañera, una amiga, otra compañera judía, Tania, y a ella sí les doy su nombre, porque no me da vergüenza, Tania, eh, judía, y un día estamos así cotorreando y saca para pagar una cosa y le veo en su cartera una Virgen de Guadalupe y oye, Tania,
Pero si tú eres la chava más posmoderna que conozco, si tú eres la judía más atea del mundo, ¿qué te pasa, no? Y me dice, bueno, pues es que antes que ser judía, antes que ser israelita, antes que ser filósofa, antes que ser todo eso, pues soy mexicana, güey. Pues los mexicanos aquí, pues yo sería una tonta, pues si no me junto con el entorno, ¿no? Pues, digo, estaría yo muy mal, no lograría sobrevivir si no me adapto, ¿no? Entonces, yo también soy guadalupana, pues, yo estoy en México. Oye, pero de veras sí que, pues sí, sí, o sea, lo uso como mi amuleto, ahí tengo mi virgencita y sí me gusta y todo, y sí. Pero tú eres atea, tú eres posmoderna, tú eres... Pues soy mexicano. Fíjense, ¿no? La identidad de México con la religión. Entonces estamos tratando de quitarle, y otra vez, volviendo a los mitos, fíjense cómo dice Malcolm Lowry en el epígrafe de los detectives salvajes. Fíjense lo que dice Malcolm Lowry. ¿Quiere usted la salvación de México? ¿Quiere que Cristo sea nuestro rey? No. Bueno, ya a Rox hace ratito le pasé el video de un cristero todavía ahí, que existen todavía en México, ¿eh? Todavía existen, ahí están. Estos de frena y todos estos, bueno, pero más este otro Abascal, ¿no? Los del Yunque, toda esta cosa que se sabe de la ultraderecha, ahí está. La identidad católica de México, la identidad religiosa de México. Pero en un mundo secularizado, que es justamente la idea de la ilustración, ¿no? Los valores ahora pues ya no tienen que corresponder con los valores sagrados de la religión ni nada, al contrario, ¿no? Tienen que ser los valores de la política autónomos a los valores religiosos. Los valores éticos tienen que ser autónomos a los valores religiosos. Tienen que servir en lugar de los bienes eternos, a los deseos eternos, pues tienen que estar orientados más bien hacia los de este siglo, hacia el seculum. Seculum en latín, ¿no? Siglo. O sea, los valores propios de la inmanencia humana. Está bien, no estamos en contra de la religión, no somos ateos, no estamos en contra, pero a ver, una cosa es el gobierno y el Estado y su soberanía, y eso lo sabemos, el poder no reside en Dios, eso es de la secularización de la política, pues es Hobbes, ¿no? Es toda la filosofía moderna. Eso es lo importante de ver, ¿no? Más allá, digamos, como, pues, digamos, del intento de la guerra de religión y todo, el chiste es que se está tratando de configurar una racionalización moderna en México, ¿no? Eso es lo que a mí me llama más la atención. O sea, cómo son estas fases muy progresistas, ¿no? Del pensamiento ilustrado. Esos ideales religiosos son arcaicos. Propio Comte perdón, el propio Gabino Barreda lo dice, ¿no? Ya para irnos adentrando ahora sí en este tiempito que nos queda a la lectura de la carta, ¿no? Ahí en la iglesia, ahí está estático todo. Ahí no hay movimiento, son cosas del pasado. En 300 años el clero nunca produjo una idea, jamás. Lo único que produjeron fue la sociedad de castas, pero no produjeron nada. Entonces, bueno, vamos a nosotros, con valores de la modernidad, a racionalizar la vida mexicana. Y esos valores, pues obviamente, tienen un carácter secular, están separados de esas consideraciones teológicas e incluso metafísicas, ¿no? Con toda la perspectiva comtiana antimetafísica. La idea de un Dios así, pagan de cuenta, sumamente racional nada más, ¿no? Bueno, incluso esas consideraciones también habrían que ser consideradas pues ya parte del pasado, ¿no? La filosofía como en sentido así muy clásico, pues ya también, ¿no? Ahora las ciencias positivas, porque ese es el futuro. Vean todo el discurso ilustrado, ¿no? Y si ustedes lo ven, de hecho, la propia oración cívica es una especie como de filosofía de la historia de México.
Filosofía de la historia en el sentido hegeliano. Voy a citar aquí a Hegel. Filosofía de la historia en el sentido hegeliano. ¿Por qué? Fíjense. Fíjense, ¿por qué llamo yo que Gabino Barreda está haciendo esto? Estas son palabras de Hegel. Estoy en la introducción a las lecciones de filosofía de la historia de Hegel, una versión inglesa, pero bueno, se puede leer. Y voy a al tercer parágrafo, fíjense. El tercer tipo de historia que se puede representar, la filosófica. No se necesita ninguna explicación previa de esta clase. La naturaleza de la historia filosofante es autoevidente. Por otro lado, tal vez lo que sí necesite es alguna exposición o alguna justificación. Bueno, la definición general de filosofía más ampliamente aceptada, a ver, perdonen, está en inglés. The most general definition that can be given, ok, de, la definición más general que puede ser dada sobre la filosofía de la historia no significa otra cosa sino la consideración racional de la misma. Es decir, considerar racionalmente el curso de la humanidad. Esto nos distingue a nosotros de los brutos, la razón. Debemos considerar entonces no solo la razón humana, sino reconocer a la razón en la historia. El único camino a través del cual podemos pensar a la filosofía de la historia es contemplarla entonces solamente como el camino de la razón misma que se desenvuelve en el mundo. Esa es la historia del mundo. Por lo tanto, la historia se nos presenta a nosotros como un proceso racional. En ese sentido es que lo digo, ¿no? Gabino Barreda está tratando de encontrar la racionalidad de la historia, porque en la historia hay una especie de racionalidad intrínseca y nuestra razón humana la puede captar. Por eso podemos hacer filosofía de la historia, porque la historia misma es racional. Sigue un curso racional la historia. No es aleatorio, ¿eh? Así de que haya llegado la independencia de México, luego ha llegado la intervención, luego ha llegado el imperio, luego ha llegado... O sea, todo eso que parece ser... Ustedes ven la historia, ¿no? La historia parecería ser el campo de la pura contingencia, ¿no? Por eso Aristóteles decía que la historia no era una ciencia, porque en la historia tú nunca vas a encontrar condiciones regulares, ni condiciones universales, ¿no? Ni necesidad. Porque, bueno, a ver, imagínense que ese día que Alejandro el Magno iba a conquistar Tracia, pues un mosquito lo pica, le da dengue y se enferma y ya no llega. Pudo haber pasado, pero pues no pasó, ¿no? O tampoco vamos a sacar así leyes históricas como de que cada vez que a uno lo rechacen de la escuela de artes, vamos a tener un Hitler. Pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco puedes hacer eso en historia, porque pues ahí justamente te estás enfrentando con el reino de la libertad humana, de la pura contingencia, ¿no? Entonces ahí, imagínense, vean la historia, pues uno lee la historia y son datos y datos y datos, y bueno, ¿y qué orden tiene esto? ¿Hacia dónde está dirigido? ¿Y qué? Claro, la filosofía de la historia pues, es tratar de encontrar, para usar las palabras de Hegel en este mismo libro, en, en el
altar de la historia, en el altar sangriento de la historia, encontrar la rosa de los vientos. Porque pues, si uno ve la historia, pues uno va a ver que es pura matazón, pura destrucción humana, ¿no? Hay guerras y guerra y hambrunas y la historia humana es pura porquería. Entonces uno ya la ve y dice, ¿qué orden tiene esto? Pues ninguno, ¿no? Es pura, es el sueño de un dios ebrio que se retira del banquete de los dioses, ¿no? Pues lo peor. Sí, pero el chiste de la filosofía es encontrar que a pesar de eso, o sea, hay un orden, ¿no? Y la creencia de Hegel, y la creencia que va a tener no solo Hegel, el positivismo como heredero de esta filosofía de la historia, no de Hegel, la filosofía de la historia en general, es justamente plantearse en términos de que hay una especie de, de racionalidad y sobre todo en un carácter progresivista, ¿no? De hecho, de esto ya hemos hablado mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gabino Barreda es una especie de filósofo de la historia, porque lo que va a hacer es tratar de darle un sentido, un orden racional, para encontrar las leyes que guían a la historia humana en general, que son las leyes que Comte descubre, la ley de sus tres estadios, ¿no? El estadio metafísico, perdón, el estadio religioso, el estadio metafísico y el estadio positivo o el estadio científico o la concepción científica del mundo, que ya sería el reino, pues así, de la libertad, de la alegría y todo, el progreso, o sea, ya ahí ya se logró el progreso. Entonces vean la línea ascendente. Y esa es una ley, ¿eh? Fíjense, eso es una ley. Filosofías de la historia progresivistas hubo muchas, no nada más Hegel, no nada más Comte, el marxismo también suele tener una filosofía de la historia progresivista, ¿no? Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, dictadura del proletariado, comunismo. Ahí está, en cadena ascendente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, para decir lo que dice Marx en el manifiesto del Partido Comunista, esta dialéctica de la historia, esta lucha de clases, no es algo que yo haya inventado, dice Marx. Es que la historia es así. Es la ley de la historia. Es una ley histórica. Yo la descubrí, no la inventé. Yo la descubrí. Voy a hacer una pequeña acotación aquí. Me voy a salir un poquito del tema. Jürgen Habermas, en el discurso filosófico de la modernidad, este es un texto muy importante, Jürgen Habermas en el discurso filosófico de la modernidad, dice que estas filosofías de la historia progresivistas son como una especie de autojustificación de la modernidad. Es decir, es la modernidad tratando de justificarse a sí misma, justificar su propia validez histórica, como un fenómeno que vale la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque como los modernos han rechazado la autoridad, por una parte, es un pensamiento emancipatorio, antiautoritario, han rechazado el prejuicio como un saber previo, ¿no? Como un conocimiento previo, pero también han rechazado a la tradición. Ellos no pueden entonces recurrir al pasado para decir, bueno, en Platón está la semilla de este pensamiento, ¿no? Porque ellos mismos han cancelado eso, ¿no? Ese es su planteamiento, la idea de modernidad, ¿no? De que lo moderno vale por sí mismo y que lo antiguo, lo medieval, de cierta forma, pues tiene un carácter perecedero, caduco, que ya está pasado, que ya no tiene validez. Y que lo moderno es válido por ser nuevo. Por eso es válido, porque es nuevo, en el afán de la novedad. Entonces dice Habermas, pues no les quedó otro más que recurrir
al futuro. Venderse a sí mismos, ¿no? Plantarse a sí mismos los modernos como un futuro, un progreso, una línea futura respecto a las condiciones pasadas. Entonces ahí tuvo que justificarse a sí misma en su promesa hacia el futuro. En el futuro los seres humanos llegaremos a la libertad completa. Ya no habrá opresión, ya no habrá... Hagan de cuenta todo el relato cristiano de la salvación humana, vamos a llegar al paraíso terrenal, pero quítenle todos los mitos, quítenle todas las religiones, secularícenlo y pónganle marxismo y ahí tienen su comunismo. Pónganle Hegel, la idea de la libertad desenvolviéndose, pues ahí tienen su hegelianismo de la historia. Pongan a Kant y la idea de la autonomía moral, pues ahí tienen, ¿no? Cada uno tiene su proyecto y su proyecto nos lo vende como si fuera hacia el futuro promisorio. Por eso dice Habermas, ¿no? La ilustración, la modernidad, necesita de autojustificarse, y para autojustificarse construye una filosofía de la historia progresivista. No puede ir al pasado. Es absurdo para un moderno, ¿no? Decir, yo me fundamento en Aristóteles, pues estás en contra de él, oye. Desde Platón ya se sabía que, pues, al contrario, si lo que estamos en contra es de ese pensamiento antiguo. Piensen en Descartes, o sea, nada más ustedes pongan a Descartes ahí, con su idea del cogito y todo, la duda y tal. O sea, antes de mí no había nada. Yo voy a construir todo el conocimiento. Pues esa locura moderna, imagínense, ¿no? ¿Y cómo justificas esa pretensión? Pues porque el progreso, ¿no? Porque vamos a llegar a un estado emancipatorio mejor que el del pasado, ¿no? Esa filosofía de la historia, disculpen, ya me alargué demasiado, yo creo que aparece, ¿no? Yo digo, no es casual, o sea, es necesario que aparezca porque el propio Gabino Barreda, pues es heredero de Comte, pues ahí tienen a otro filósofo de la historia, también, ¿no? Las ciencias positivas son ya casi el paraíso terrenal. No es en ese sentido, ¿no? Pero de cierta manera nos vuelven a nosotros dueños de nuestras propias vidas, que es un poco la idea, ¿no? Del progreso. Más que ser un progreso material o económico o un progreso, digámoslo así, en sentido, pues sí, pues material, ¿no? Vamos a decir, o económico, o técnico, tecnológico. Más bien es un sentido moral. ¿Qué tan libres somos ahora respecto a antes, al pasado, ¿no? Pues ahí está la idea emancipatoria, ¿no? ¿Qué tan mayores de edad somos hoy que antes? Yo creo que es claro, ¿no? A veces no siempre. Digo, a mí me enoja, yo sé que me van a criticar, pero a mí me enoja cuando, por ejemplo, aquí el presidente municipal de esta ciudad decide que somos menores de edad y no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Después de tal hora ya no puedes tomar. ¿Por qué? ¿Quién decide eso? Pues, ¿mi papá gobierno? ¿Que me quiere cuidar, que yo no me vuelva alcohólico? ¿Que me quiere mucho? Yo decido lo que hago de mi vida, ¿no? Soy un adulto, pero aquí te tratan como si fueras un niño. Usted no sabe decidir lo que es bueno y es malo. Oiga, pero pues, si yo me quiero morir de una congestión alcohólica, ¿qué sucede? O sea, es que eres un lastre social. Bueno, pues ya al rato me encierran en un manicomio, pero ¿por qué no me permite vivir mi vida? Pues, como yo quiera, ¿no? Al rato me van a prohibir usar condón, oye, no, tan no se puede vender porque hay niños. Pero para que no haya, por eso los ponen, para que no haya. Entonces, sí, de veras, ¿no? Te tratan como si fueras, a ver, y es mi lucha, yo a veces en estas, bueno, ya no voy a ponerme más con esas anécdotas, porque sí, da coraje, que pues a uno no lo tratan como si fuera un menor de edad, ¿no? No puedes decidir sobre ti mismo. Oye, pues, ¿por qué no?
Digo, mi mamá la respetaba, no te hagas un tatuaje, bueno, ya me volví mayor de edad, ya, adiós, ya me hice como 20, ¿no? O sea, ¿qué le va a hacer caso? Ya sé yo, soy yo, mi vida, no te metas, ¿no? Esa onda ilustradona, pues sí, individualista, subjetivista y todo, pues era parte, ¿no? De esos anhelos modernos, ilustrados. Yo creo que ahí no hay ninguna cosa que nos deba de dar vergüenza, ¿no? Así en realidad era este ideal ilustrado. Y ya si nos ponemos muy Adorno, Horkheimer y toda la crítica de la dialéctica de la ilustración, pues entonces la ilustración es una porquería, ¿no? Ya mejor la ilustración terminó en la bomba atómica, imagínense, ¿no? Entonces, adiós la ilustración. Pero bueno, justo en esa filosofía de la historia es donde aparecen estos dos partidos, ¿no? De los que habla Gabino Barreda. Me gustaría oírlas. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con la lectura? Ya para entrar ahora sí con la lectura. Son 30 paginitas, 20 paginitas por ahí. Yo aquí tengo un script, un guión, pero a ver, ¿qué tal? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo vieron el texto? Pues a mí, o sea, entiendo todo lo que dices, creo que tienes toda la razón, te comparto, pero sí hubieron cosas como que me hicieron ruido, de manera personal. Por ejemplo, esta cuestión de justificar a la riqueza de o a los ricos, vaya, ¿no? Que la gente rica es rica y no se le debe cuestionar. Hay una parte donde no recuerdo bien cómo es la cita, pero hace un comentario, ¿no? De que yo lo sentí como una justificación para que, y sigue habiendo esta como separación entre el que tiene, digamos, una posición social alta y una persona campesina o así. Estábamos hablando que en ese tiempo casi todos eran analfabetos. Entonces, él obviamente retoma esta cuestión de Comte con sus tres estados, teológico, metafísico y científico. Él dice que precisamente estamos en la transición del teológico al metafísico, están en ese momento de Comte, yo creo que seguimos ahí, están en el estado metafísico, y que lo ideal sería ese progreso, ese orden, ¿no? La anarquía no funciona, según lo que él plantea, debe existir ese orden y ese orden nos va a llevar al último estado que es el científico, ¿no? O el positivo. Pero que México todavía no está. También hace mención de esta cuestión de su conflicto con los militares, de su conflicto con la iglesia. Tiene razón, pero siento que lo está llevando también para su molino, ¿no? Es como, pues ahora sí como AMLO, ¿no? Perdón si alguien es obradorista aquí, pero la neta es que AMLO tiene mucho ese discurso, ¿no? Todos están mal, todos roban, pero si son suyos, no hay problema, ¿no? Y lo justifica. Entonces, yo siento que, o sea, yo le criticaría eso a Gabino Barreda, ¿no? Que al final de cuentas, si lo lees entre líneas, está luchando para la posición clase media alta de la época, y está justificando su posición de poder y que las personas humildes, por lo que yo entendí, pues acaten este orden que ellos les están ofreciendo. Yo no sé si hice una mala lectura, pero yo así lo vi entre líneas. Entonces, pero entiendo también esta cuestión de la lucha y el rompimiento que hubo de lo que se tenía anteriormente con esta cuestión del poder eclesiástico, del poder militar, que estaba en boga, y pues está padre en ese sentido, pero pues siento que al final eso es más de lo mismo, pues. Perdón, no me Eh, odies. no, una lectura, pues yo diría realista, no quiero decir pesimista, porque no lo es. Creo que tienes razón en algo, o sea, has dado en un punto que yo también reconozco aquí. Esta oración cívica está efectivamente pensada, yo diría, para llamar a una nueva élite que compita con las otras dos. La élite ilustrada, que compite con las élites militares y las élites religiosas. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, efectivamente, ¿no? Bueno, habría como un poco eso, y de hecho, fíjate, cuando habla, por ejemplo, de la formación de la Escuela Nacional Preparatoria, cuando habla de este proyecto educativo,
de pronto dicen, es que no nos interesa del todo formar profesionistas del todo, ¿no? Lo que nos interesa es formar ciudadanos. O sea, gente que, digamos, no depende en su formación política ni de un clero ni de un ejército, sino de los saberes seculares. Opinión pública, eso es lo que necesitamos formar. Necesitamos formar gente que sepa leer, escribir y algo de ciencias y algo de... Pero porque ese es el mínimo básico del ciudadano, o sea, ya luego si él se vuelve arquitecto o si se vuelve filósofo o lo que sea, bueno, ya. Pero el chiste es que en México exista esa masa crítica, vamos a decirlo así. Claro, pues teníamos que formarla, ¿no? Y en ese sentido es un llamado a las élites para formar eso, esa sociedad civil que no existía, ¿no? Que no existía. Bien lo dice Rox, o sea, pues sí, todavía hay como esas grandes diferencias, ¿no? Porque México también, dicho sea de paso, es un país desigual, no de ahorita, la sociedad es de castas, de siglos. Entonces, ahí está un punto, ¿no? Sí, yo creo. Y bueno, no sé, yo también comparto tu pesimismo, no sé si fue más de lo mismo. ¿Qué te diría? Es cierto, Gabino Barreda está del lado del bando de los liberales. O sea, él está tomando partido, no sé si me explico, o sea, hay una guerra, acaban de matar a Maximiliano, entonces él está del lado de los buenos, ¿no? Y incluso, como lo ven, pinta al propio Hidalgo como siendo parte del partido progresista del que él forma parte, ¿no? O sea, ahí hay como, digo, ya, si quieren ver esa línea ahí, casi casi que usó el PRI, de que los niños héroes, pues votaban por Roberto Madrazo, ¿no? Bueno, pues así se inventan las historias todo el mundo, ¿no? O de que Francisco y Madero pues bendecía este, Carlos Sáenz de Gortari, ¿no? Casi, casi eran lo mismo a continuación de la democracia. Bueno, ya en fin. Entonces, bueno, muy bien, Rox, sí, 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 no te odio, no, no es mi fuerte. Ya es una palabra muy arcaica, ¿no? Esa de odio. Fátima, ¿cómo te fue a ti? ¿Qué tal? Pues a mí sí me gustó mucho la lectura, la verdad sí la entendí. Y creo que también estoy como que en esa pregunta que ahí decía, creo que al final y desde el inicio venía recalcando que lo que quería lograr con su mensaje era libertad, orden y progreso, el cual yo siento que a pesar de que no solo él, sino varias personas atrás han como que quieren que eso pase aquí en México, que podamos como pues llegar a al fin, que es el progreso, no se puede. Y entonces me surge como esta pregunta de que si ellos estuvieran aquí ahora y vieran todo esto y se dieran cuenta que en ningún momento salimos del pasado y que seguimos pues prácticamente atados a eso, ¿cómo se sentirían? Porque viéndolo de este punto, creo que sí me entra mucho conflicto en el decir en qué hemos mejorado en México y sobre todo del por qué que estamos en esta constante lucha de que quién es mejor, quién tiene menos, o si estamos en el medio, o cómo somos, o qué va a pasar después, qué pasó antes, o qué va a pasar. Creo que eso sí es lo que como que sí me entró mucho conflicto el saber si de verdad avanzamos o seguimos estancados o si la lucha que se ha querido pues hacer desde hace mucho tiempo nos va a llevar a algún lugar. Creo que es lo único que, la verdad sí me gustó la lectura y sí la entendí, pero sí me deja mucho que pensar. Qué bueno, Fátima, qué bueno, me da mucho gusto. Sí, es una gran lectura. Este, a ver, respecto a qué pensarían ellos, tal vez, ¿no? Bueno, puede ser difícil considerarlo, pero yo creo que ellos sí verían que existe cierto avance. Eh, aún y con todo, eh, la educación en México ha sido laica en el siglo XX, a pesar, ¿no? A pesar de todo lo que se
se haya hecho, ¿no? Por ejemplo, creo que en ese sentido Vasconcelos, ¿no? Y su cruzada junto con Jaime Torres Bodet y con Alfonso Reyes, ¿no? Pues respecto a la educación pública, ¿no? Respecto a la alfabetización, o sea, se han hecho cosas, ¿no? Se han creado instituciones de educación superior. Tenemos una sociedad civil, digámoslo más o menos, ¿no? O sea, sí, con todas sus porquerías, ¿eh? Con todo lo que hemos hablado, pero de cierta manera la sociedad civil, el mundo de las profesiones, como que medio funciona, ¿no? Muy, muy corrupto, pero medio funciona, ¿no? Eh, ya no es necesario tener así tu padrino en el ejército, ¿no? O tener ahí un tu ahijado en el clero, ¿no? Para más o menos moverte. Ahora ya pues, estudias, ¿no? Le echas ganas, pones tu empresa y todo, ya puedes un poco como tú mismo, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí hay hay un cierto progreso, ¿no? Respecto a la condición de la educación, pues digámoslo, tanto previo a la guerra de reforma como después de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, en esos periodos sí hubo, digamos, pues, se crea la SEP, ¿no? Se crean varias escuelas, en fin, la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, yo creo que al menos eso sí puede significar, ¿no? Como una especie de, pues si quieren verlo así, ¿no? Como progreso. Ahora, en el aspecto político, pues yo creo que no. Yo creo que en realidad, nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Tener una democracia como país. Ya les he dicho, pues tener libertad de expresión, ¿no? Digo, no gobernar un país, pues poder opinar libremente, ¿no? Tener los medios para que tus opiniones sean oídas y sean debatidas y todo. No que aquí, pues, no hay eso, ¿no? A veces somos sociedades muy... Ay, ¿por qué pusiste eso en el Facebook? Luego el otro día me reclamó uno. Pues es el Facebook, yo puedo hacer en mi vida con lo que quiera. ¿Cómo que por qué lo pongo? Oye, pues, ¿quién eres, no? Pues, ¿qué te pasa, oye? Digo, a mí me ofende que tú pongas cosa y media, pero tú tienes tu derecho a ponerlo. Te voy a estar regañando, pues, ¿quién soy yo, tu papá o qué? Pues ya no eres un niño, ¿no? Pues piensa lo que tú quieras, aunque sea pura porquería. Pues allá tú, ¿no? Pero a veces hay como eso, ¿no? Pienso que sí somos sociedades, por ejemplo, todavía muy desiguales, eso sí me queda clarísimo. Y aquí estando en Chiapas yo lo vi más, perdonen por mi ejemplo que les puse, pero también yo mismo me he sido como a veces víctima del racismo, ¿no? No porque me critiquen a mí de ser un moreno, sino yo mismo, ¿no? O sea, victimario, diríamos, ¿no? Pues me cacho en mi racismo, ¿no? De ver así como si fueran curiosos a los oques, ¿no? Ahí veo a los, me dan ganas así como de agarrar a una niña Tzotzil, ¿no? Ay, qué bonita, ¿no? Como si fuera, ¿qué, no? Pues todavía me he descubierto, de veras. Así como si fuera un changuito, oye, pues espérate, pues si no estás en el zoológico humano, oye, como que, ay, la quieres tocar como con curiosidad. Yo mismo he caído en eso, de decir, a ver, espérate, pues si son seres humanos, ¿no? A ver, a ti te gustaría que te trataran así, que la gente te viera en gringo, míralo todo prieto, ¿no? Ay, a ver, oye, ten respeto, ¿no? Yo mismo. Y yo creo que en eso todavía hace mucha falta, ¿no? Mucha falta. O sea, sí, por ejemplo, sí nos llama la atención ver a una mujer, Tzotzil o Celtal o Chol o Mam en Plaza Cristal con una Suburban, ¿no? O sea, yo creo que si la vemos bajar a la Tzotzil, Celtal, de una Suburban y la vemos comprando en Liverpool y lo que sea, pues, rápido nos viene así como que, a ver, que, no, espérate, ¿no? Como que algo no cuadra. Pero ¿por qué no? Why not? Somos iguales, ¿no? ¿Por qué no? A mí eso me he dado un poquito de cuenta, tal vez en eso sí siento que no hemos progresado mucho, la verdad, ¿no? Pero bueno, no quiero que terminemos ya el jueves a las 10 de la noche, ya a punto de echarnos un café o la primera cerveza así todos tristes, ¿no? Este,
Vamos a seguir comentando ya algunas cosas ya más específicas, ¿no? De Barreda, más allá de todo este speech que he dado. Nos vemos el martes con, ya, pues ahí tiene la lectura, es muy sencilla, es muy, muy bonita también. Y la comentamos, ¿no? No nos tomará mucho tiempo. Y bueno, pues ya, tal vez dentro de 8 días continuemos con la lectura ya ahora de Justo Sierra, que les parece otro liberal, ¿no? Ya estamos en ese periodo del liberalismo mexicano. Muchas gracias, ya estamos por cerrar, les agradezco, ¿no? No se depriman, por favor. Sale, profe. Gracias, No, así profe. deprimida ya. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, olviden la foto de Miguel Calderón que tienen ahí en Edúcate. A veces yo siento que así es.